Mi nombre es Hugo Daniel Liso y vamos a ver, dentro de todos los temas que abarca el curso, que comienza el martes, hoy vamos a ver el tema de lo que es el control de inventarios. Pero previo a llegar o abordar al tema de control de inventarios, vamos a tener que ver una serie de conceptos que son muy importantes que hacen a la materia. Bueno, más allá de todo esto, no solo el curso va a abarcar control de inventarios o almacenes, sino también vamos a ver todo lo relacionado a gestión de compras, la importancia de la gestión de compras, la relación de compras con otras áreas de la empresa, la evaluación de ofertas que presenta un proveedor, las especificaciones técnicas generales y particulares. Vamos a ver qué contiene cada uno de ellos. También vamos a ver la recepción de materiales, el control de calidad, los certificados de calidad que hay que tener, la trazabilidad del material. Y bueno, y luego también vemos esta gestión de stock e inventarios. Y bueno, dentro de todo también vemos que fue la charla del otro día, que fueron las habilidades para negociar. Otro tema muy importante, tiene un poquito que ver con cómo nos desenvolvemos para llegar a una buena negociación. Fue la charla que dimos el otro día, pero la vamos a abordar nuevamente en el curso que comienza el martes. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para comenzar con este tema. Bien, ahí está el logo de Adash, la empresa que nos invita a realizar este curso, junto con CI Energía. Bien, ¿lo ven todos, no, en la pantalla? Entiendo que sí. Sí, sí, se ve. Bien, qué bien, muchas gracias. Bueno, como decíamos, vamos a ver qué son los bienes que posee. Fundamentalmente está relacionado al tema de la empresa, ¿no? Más que a los bienes propiedades particulares, ¿no? Entonces, los bienes, en economía el concepto de bienes hace referencia a los elementos físicos que satisfacen las necesidades humanas. Normalmente son bienes que los adquirimos en el mercado y con ello pagamos un precio. Es decir, son elementos físicos. Los bienes muebles son los que se pueden trasladar, mesas, computadoras, ropa, coches, etc. Los inmuebles que no cambian de ubicación, o sea que son comercializados en el mercado donde se producen, como un edificio, donde se construye o donde se produjo el edificio, ahí no cambia su ubicación. Edificios, viviendas, casas, son bienes inmuebles, de ahí viene la palabra inmobiliaria, ¿no? Los bienes complementarios, que suelen adquirirse de manera conjunta, un arma de fuego y su munición, los sustitutivos, que están en un mismo mercado y compiten para satisfacer iguales necesidades y deseos. Y compiten en un mismo mercado. Por ejemplo, los diferentes tipos de transporte público, ¿no? El micro, el trufi, el taxi, etc. Bienes sustitutivos. De consumo son utilizadas justamente por el consumidor final y no están dentro de un proceso productivo. O sea, no se usan para producir otro bien u otro producto. Simplemente son de consumo, como su nombre lo indica. Son los bienes de consumo duradero que permiten un uso, bueno, relativamente prolongado, como un televisor, un auto, una lavadora. Y están los de consumo perecedero que desaparecen una vez consumidos. Por ejemplo, una manzana, ¿no? Un alimento. Esta es una clasificación de los bienes. Acá en este tipo o en economía, acá muchas veces 2 más 2 no son 4, sino que esta clasificación puede
puede variar y puede hacerse mucho más amplia, pero bueno, por lo menos ya saben lo que es un bien. Fundamentalmente es el bien, para que no se olviden, es un elemento físico que satisface una necesidad humana. También tenemos los bienes y servicios, ¿no? Que vienen de recursos, los recursos naturales, los trabajadores, el capital físico, producen bienes y servicios. Los bienes como la comida, bien perecedero, el coche, o una charla de economía, que es un servicio, el servicio de pintura, el servicio de electricidad, un servicio de ingeniería. Todos esos bienes y servicios satisfacen las necesidades humanas. Alimentarse, transporte, educación, etc. Entonces, concreto, un bien, un servicio, elementos que satisfacen, ¿no?, las necesidades humanas. Además, hay otros bienes, ¿no? Están los bienes de capital importantes para una empresa, como pueden ser las máquinas, ¿no? Es un bien que se usa como bien de producción, porque sirven para obtener otros bienes, ¿no? Una máquina, una maquinaria textil, por ejemplo. Y también hay otros bienes que son culturales e intelectuales, ¿no? Los bienes culturales son muebles e inmuebles que tienen gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, como los manuscritos, libros, campos arqueológicos, museos, las bibliotecas, monumentos de arquitectura, de arte, de historia. Bueno, hay un montón, son bienes culturales. Y los bienes intelectuales, que se refiere a productos intangibles y productos físicos, los inventos, las obras literarias, artísticas, los nombres, las imágenes, los dibujos, los logos utilizados en el comercio. Como pueden ver, hay una clasificación bastante diversa de los diferentes tipos de bienes, ¿no? También un bien puede ser un bien de capital o un bien de consumo, ¿no? Es decir, no hay una clasificación exacta para definir un bien, pero pues con esto tienen una idea de lo que significa un bien para una empresa. Y así llegamos a los activos y pasivos de una empresa. Los activos son todos aquellos bienes, por eso definí bienes antes de llegar a lo que es la definición de activos, ¿no? Los activos son todos aquellos bienes, recursos, derechos y valores con los que cuenta una empresa. Es decir, todo aquello que suma a su favor. Como pueden ver en el gráfico de la billetera, el activo, todo lo que me trae dinero, todo lo que suma a favor de la empresa. Son bienes inmuebles, construcciones, máquinas, vehículos, sistemas informáticos, derechos de cobro por servicios prestados a terceros, la venta física de productos, los bienes y bienes a sus clientes. También incluye inversiones, títulos o bonos, los bonos que el beneficio se proyecta a largo plazo, ¿no? Lo contrario de activo, normalmente activo es una máquina, es el bien que uno inmediatamente se le ocurre, ¿no? Cuando uno habla del activo de una empresa, habla de las máquinas, ¿no? Pero también el edificio es un activo, ¿no? Y lo contrario de activo es lo pasivo, es aquello que el pasivo no saca dinero. Los pasivos son elementos porque lo que la empresa está obligada a responder ante terceros, deudas, préstamos, créditos, compromisos salariales, ¿no? El pago a los empleados, impuestos, cargas fiscales, etc. ¿Me permiten? A ver que voy a silenciar. Un minutito, ¿eh? Se escucha bien, ¿no? Sí, sí, se escucha. Qué bien. David Esquivel. Lo que sí no tengo para silenciar. A ver. Bien. Bueno, vamos a seguir. Bien. Entonces, activo, todo lo que trae dinero. Pasivo, todas las deudas
o todo lo que nos saca dinero. Un edificio, por ejemplo, nuestra casa, puede ser un pasivo, porque la casa también nos hace erogar dinero. Pero si tenemos una casa para montar una oficina, entonces ya pasa a ser un activo, ¿no? Bien. ¿Y Lilibet, me escuchas? Bien. Bueno, entonces resumiendo, tenemos los bienes, todo el diferente tipo de bienes, y tenemos los activos y los pasivos de una empresa. Vamos a abordar otro concepto que es el de planificación. ¿Qué es planificar? Planificar significa elegir o definir actividades para lograr un objetivo propuesto. Hay que tener en cuenta los recursos con los que cuento y la influencia de situaciones externas. Por ejemplo, yo planifico un viaje a Cochabamba, entonces tengo que considerar el objetivo propuesto es llegar a Cochabamba. ¿Con qué recursos? Puedo ir en avión, puedo ir en coche. La influencia de situaciones externas. Si hay bloqueo, tengo que tener en cuenta los desmoronamientos que se producen en el sillar. Bueno, todo eso es planificar. Definir actividades para lograr un objetivo propuesto. Esto también son conceptos que no solo hacen al todo el tema de gestión de compras, sino también ayudan para la vida, ¿no? La planificación. Planificación, como pueden ver en el cuadro, es la sucesión de tareas para alcanzar un objetivo, como dijimos, y la programación es sucesión de tareas a realizar, pero acotadas en el tiempo. Estas son definiciones básicas, pero es muy importante eso. Cuando uno programa ya entra a considerar el factor tiempo. Y luego está el control también, que siempre es importante, que es verificar lo que se hizo. Vamos a ver qué es gestión entonces. Habiendo definido planificación, gestión es el conjunto de actividades o trámites que se llevan a cabo con el afán de lograr un objetivo. Ya estoy acá hablando de trámites que tengo que hacer para lograr el objetivo. Ya estoy hablando ya de trabajo, de acción, de dinamismo. Planificar era ya definir actividades. En este caso estoy hablando de dinamismo. Por eso dice acá correctamente, es poner en práctica lo planificado. Eso es gestión. Por eso muchas veces cuando necesitamos, al menos en Argentina, necesitamos hacer un trámite y llamamos lo que llamamos un gestor. Llamamos a un gestor, porque llevan adelante un objetivo que nosotros le podemos decir que lo cumpla. Por ejemplo, la gestión empresarial, el objetivo es mejorar la productividad y la competitividad de una empresa. La gestión de compra, como en este caso, adquirir bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el abastecimiento en las cantidades requeridas en tiempo, calidad y precio. Y acá por eso hablamos de lo que eran bienes y servicios. Gestión de compras, adquirir bienes y servicios que la empresa necesita. Con eso garantizamos el abastecimiento de las cantidades en términos de tiempo, calidad y precio. Siempre que compren algún artículo, nunca se olviden de preguntar, bueno, lógicamente, cuánto cuesta y el plazo de entrega. Muy importante. Esta es la gestión para la guerra. Bueno, estos son elementos para que la gestión para la guerra, perdónenme, son algunos ejemplos. Gestión para la guerra significa organizar recursos con el fin de derrotar al enemigo, ¿no? No soy partidario de la guerra, pero los que hacen gestión para la guerra, el fin es derrotar al enemigo.
su fuerza, su voluntad, su territorio, que es el objetivo de la guerra. Una vez que terminemos la exposición, anótense las preguntas y respondemos todas las preguntas al mismo tiempo. Cuando terminamos la exposición. Gestión de proyectos, se encarga de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda concretar un proyecto dentro del tiempo y presupuesto disponible, ¿no? Esto acá, los gerentes de proyectos siempre tienen en cuenta el plazo y el presupuesto con que disponen. También está la gestión ambiental, que son el grupo de tareas enfocadas al control del medio ambiente en base al desarrollo sostenible. Pero ven lo que es gestión, actividades, ¿no?, o trámites que se llevan a cabo con el afán de lograr un objetivo. Pero también la gestión, ¿qué implica la gestión más allá de poner en práctica eso que planificamos? En la gestión, voy a leerles este párrafo porque es muy importante. En la gestión nos enfrentamos a lo imprevisible de los acontecimientos y al desafío de encontrar alternativas sobre la marcha. Por ejemplo, los pilotos de los barcos o de los aviones trazan un rumbo sobre la base de una carta de navegación, ¿no?, tomando en cuenta los datos que le aportan los meteorólogos, las experiencias de otros navegantes, etc. Entonces los pilotos trazan un rumbo. Sin embargo, al estar dentro de esa travesía, pueden surgir nuevos datos, otros elementos no previstos que requieren de los conocimientos, de destreza y hasta creatividad de un piloto para decidir el recorrido en poco tiempo y ante nuevas situaciones. Un piloto está manejando, tiene una travesía, se le viene una tormenta, vientos huracanados, no sé, el cumulus nimbus, entonces ahí también está haciendo gestión. Ahí ya entra a jugar la destreza, elementos no previstos, entran a jugar los conocimientos, la experiencia. Eso también es gestión. Por eso acá dice gestionar es el arte de hacer posible un rumbo y alcanzar una meta en medio de las dificultades y de la imprevisibilidad de los acontecimientos. No se trata de silenciar dificultades o conflictos, sino de crear alternativas de viabilidad para los proyectos que vive un grupo, una organización o una institución. Normalmente, los gerentes o mismo los empleados, si nos dan un objetivo, no tenemos que silenciar esas actividades, dificultades o conflictos. Tenemos que buscar soluciones. Esto le va a venir muy bien para su vida laboral, ¿no? Cuando nos dan un trabajo, tenemos que hacer gestión. Y ante adversidades, dificultades, etcétera, tenemos que seguir con el camino que nos hemos trazado. Podemos hacer muy buenos pronósticos en vez de un profundo conocimiento de la realidad. Podemos trabajar con intensidad para encauzar el futuro en una u otra dirección. Pero nunca tendremos la certeza total acerca de lo que va a ocurrir hasta el momento de llevar adelante nuestro proyecto. Eso es muy importante. Bien. Vamos a ver otros conceptos. Estamos dentro de los conceptos preliminares. Todo esto está enfocado más un poco a los almacenes de mantenimiento, ¿no? Más allá también podemos enfocarlo a una empresa, los almacenes que almacenan justamente los productos terminados. Pero vamos a ver los almacenes de mantenimiento. Conceptos preliminares. En una empresa, como puede ser en una refinería, tenemos los equipos críticos, que son aquellos que cuando fallan, producen una parada total o suspensión drástica de la producción. Durante el tiempo que está fuera de servicio el equipo, no hay producción. Por eso es crítico. Equipo semicrítico es aquel que cuando falla produce una parada parcial de la producción y no una parada total. Durante el tiempo que está fuera de servicio se reducen los niveles de producción. O sea, podemos trabajar, en vez de trabajar al 100%, que la máquina trabaje al 40%. Es un equipo semicrítico. Normalmente, y el equipo no crítico es aquel cuya falla no afecta a la producción. Durante el tiempo que está fuera de servicio, no causa ni pérdidas ni reducen la producción de una empresa.
Normalmente en una planta, por ejemplo, supongamos que tenemos un generador que produce electricidad o energía eléctrica, si tenemos una solo, ese equipo es crítico. También podemos tener dos generadores, y entonces uno solo funciona y el otro lo tenemos en stand-by, ¿no? Entonces, si se rompe, ninguno de los equipos son críticos, pero si se rompe uno, el que queda en marcha pasa a ser crítico. Por eso esto son definiciones que hay que tenerlas muy en cuenta. Equipo crítico, semicrítico y no crítico. Estamos también en las tareas de mantenimiento, conjunto de tareas con el objetivo de que un activo funcione correctamente. Por eso hablamos del concepto de activo. Normalmente en una empresa el activo son maquinarias, bombas, cañerías, edificios, bueno, todo eso es lo que hablamos de lo que es un activo. Hay tipos de mantenimiento, esto no es un curso de mantenimiento, pero sí es bueno que sepan lo que es el mantenimiento preventivo. Vamos a hablar de preventivo, que es encontrar y corregir los problemas menores antes que estos provoquen fallas, ¿no? Mantenimiento preventivo normalmente se hace cada ciertas horas de funcionamiento de una máquina, o por ejemplo con nuestro automóvil, cada cierto kilometraje, cuando le cambiamos el aceite, etcétera, estamos haciendo un mantenimiento preventivo. Preventivo o basado en horas también, ¿no? Tantas horas de funcionamiento, tanto kilometraje, se hace el mantenimiento preventivo. El predictivo, que es el control de funcionamiento de la máquina, normalmente el predictivo son 5 o 6 tareas, ¿no? Que por ejemplo puede ser análisis de aceite, ¿no? Termografía, puede hacer vibración, ¿no? Todo eso hace lo que es el mantenimiento predictivo. Y el correctivo, que es el que nunca nos gusta hablar, que es cuando ya la máquina ya deja de funcionar o se rompen ciertas piezas, la máquina se rompe y nos agarra a todos en forma imprevista y tenemos que salir corriendo a comprar repuestos, tenemos que ver el almacén si tenemos los repuestos, etcétera, etcétera. El correctivo es el tipo de mantenimiento que a nadie nos gusta tener, ¿no? Veamos lo que es un sistema también. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados y organizados entre sí que interactúan para lograr un objetivo. Poseen una frontera, o sea, un límite, están enmarcados, lo que es un sistema. Un árbol es un sistema, el sistema circulatorio humano, conjunto de elementos relacionados y organizados entre sí que interactúan para lograr un objetivo. Sistema circulatorio, el objetivo es transportar la sangre que lleva el oxígeno a cada órgano del cuerpo humano. El sistema de lubricación del motor, el sistema solar, una computadora, una institución, un sistema operativo. Acá tenemos el sistema de transmisión de un motor, de un automóvil, donde tenemos el motor, ¿no? Todo el árbol de transmisión, ¿no? Y tenemos los palieres que llevan todo el movimiento rectilíneo causado por los cilindros, lo llevan a un movimiento circular giratorio hacia los neumáticos, hacia las ruedas. Todo esto es un sistema, ¿ves? Elementos relacionados y organizados entre sí. Bien, también tenemos el concepto de confiabilidad, es la probabilidad que un ítem cumpla su función específica, o sea, que no falle, bajo condiciones de operación determinadas y en un periodo determinado. Cuando decimos ítem, nos referimos a una máquina, una planta, un sistema y hasta una persona, ¿no? Es lindo que confiar en una persona, ¿no? Como dice acá el gráfico, no puedes volver a confiar en unas manos que ya te han soltado antes, ¿no? Lo mismo pasa con las máquinas, ¿no? Una máquina que nos falla, no confiamos en ella, ¿no? Es bueno confiar en los equipos, en la maquinaria que tenemos, así como también es bueno confiar en las personas que nos rodean, ¿no? Los amigos, etc. Entonces, habremos logrado confiabilidad de un ítem
dijimos, puede ser una máquina, cuando hace lo que queremos en el momento que queremos. La confiabilidad impacta directamente sobre los resultados de una empresa, debiendo aplicarse no solo a máquinas o equipos, sino a la totalidad de los procesos que constituyen la cadena de valor de la organización. Por ejemplo, no solo a las máquinas, tenemos una cinta transportadora que me lleva del lugar de fabricación de un producto al área de almacenes y no funciona, y el producto es pesado, etcétera, etcétera, entonces también se tiene que aplicar al equipo que constituye un proceso productivo. Bien, tenemos la política de repuestos. Acá sí ya entramos un poquito a lo que es almacenes, habiendo definido todos estos conceptos. De acuerdo con las políticas corporativas, resulta importante tener una estrategia para garantizar el manejo oportuno de los repuestos, en especial los correspondientes a los equipos críticos, definiendo los niveles apropiados de existencia, stock. Decir existencia es lo mismo que decir stock. Lo que se dice anglicismo, por ejemplo, de palabras inglesas que entran en el diccionario español, como en el caso de existencias o stock, es lo mismo, stock, existencia. Hay 4 aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el stock de repuesto: la criticidad de la falla, la frecuencia de consumo del repuesto, el plazo de aprovisionamiento y el costo del repuesto. Una política de repuesto muy importante para una empresa. Yo les voy a contar una experiencia que tuve como responsable de mantenimiento. Me dijeron que haga una lista de la cantidad de repuestos necesarios. Hice la lista, salía en ese momento $50.000, y bueno, era demasiado, la empresa no podía pagar. Pero bueno, tengamos cuidado también, porque después se rompe una máquina, no están los repuestos adecuados y el responsable es uno, ¿no? Así que todas estas cosas dejémoslas bien asentadas. Cada empresa tiene una política de repuestos y bueno, de acuerdo a la empresa que trabajemos, nos vamos a tener que ajustar a esa política. ¿Qué es criticidad de la falla? Bien. Los sistemas o equipos críticos son aquellos cuyo fallo afecta a la seguridad, medio ambiente o la producción de la empresa. Antes le di una definición más puntual, pero ahora hablemos de lo que es un equipo crítico que afecta no solo a la producción de la empresa, sino a la seguridad y al medio ambiente, ¿no? Tanto las piezas necesarias para subsanar un fallo que afecta a un sistema o un equipo crítico deben ser tenidas en cuenta como piezas que deben integrar el stock de repuesto. En cuanto al control de repuesto, hay que tener muy en cuenta la relación costo-riesgo. El costo-riesgo. Cuando compramos un producto siempre hablamos de costo-beneficio. En este caso, para un repuesto, costo-riesgo. El costo, que es el capital ligado a la compra del repuesto, versus la exposición al riesgo. ¿Qué pasaría si no contamos con el repuesto ante una necesidad urgente? ¿Estamos frente a un equipo crítico? ¿Se puede dañar el medio ambiente? ¿Hace a la seguridad de los trabajadores? ¿Afecta a la producción de la empresa? Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿qué vamos a ubicar en primer lugar? Como pueden ver, todos estos temas no es 2 más 2 son 4. Hay políticas. Cada empresa tiene su política. Y todos estos elementos están relacionados entre sí. Frecuencia de consumo para la política de repuestos, ¿no? Entonces, primero, criticidad de la falla. Segundo, frecuencia de consumo. Tenemos que tener un análisis histórico de averías o de la lista de elementos adquiridos en periodos anteriores, 1 o 2 años, ¿no? Con eso podemos determinar los elementos que se consumen habitualmente. Aquellos elementos que se consuman habitualmente, que sean de bajo costo, deben considerarse como firmes candidatos a pertenecer a la lista de repuestos mínimos, ¿no? Por ejemplo, un filtro, ¿no?
Un filtro es un elemento que se consume habitualmente, por ejemplo, cuando hacemos un mantenimiento preventivo, que tenemos que cambiar nuestra máquina, entonces esos son firmes candidatos a pertenecer a la lista de repuestos mínimos. Los elementos de bombas, que no son críticas, pero que frecuentemente se averían, también tienen que estar en el stock. Retenes, rodetes, cierres, prensa estopa, también están aquellos consumibles de cambio frecuente, aceite, filtros, que tienen que considerarse en esta lista de repuestos mínimos. Entonces, frecuencia de consumo tiene mucho que ver con los insumos que tiene una empresa, como es un filtro, ¿no? Todo consume así habitualmente, y que tienen bajo costo, ¿no? Cada empresa tiene su propia política, como les decía anteriormente, para definir la cantidad óptima de repuestos en stock. Pero básicamente se tiene en cuenta lo siguiente, que impacte en forma mínima el negocio, que tenga bajos costos de mantenimiento en el almacenamiento, etc. Y las exposiciones de riesgo como consecuencia de la indisponibilidad de los repuestos al momento de necesitarlos. Todo eso tiene que ver con la frecuencia de consumo. Bien, están los repuestos de baja rotación, que se caracterizan por tener de baja rotación, ¿no? Altos costos de adquisición, poca probabilidad de uso, demanda impredecible, largo tiempo de entrega para su reemplazo, y a menudo son críticos con alto impacto si no está disponible cuando se requiere. Por ejemplo, un cigüeñal de un motor. Tiene alto costo de adquisición para motores grandes, de las grandes refinerías. Un cigüeñal, no sé ahora, porque ahora cambió con de la pandemia, pero estaban como 100, 120 mil dólares un cigüeñal. Tiene un alto costo de adquisición, poca probabilidad de uso, no se rompen cigüeñales todos los días. La demanda es impredecible, uno no puede predecir cuándo se va a romper un cigüeñal. Largo tiempo de entrega, pueden pasar 5 o 6 meses, o 3 meses, también es largo para una maquinaria, un equipo crítico es un largo plazo de entrega, y a menudo son críticos con alto impacto si no está disponible cuando se requiere. El cigüeñal de una máquina, en especial máquinas grandes, es un típico ejemplo de lo que es un repuesto que tiene baja rotación de stock. En cambio, los consumibles exhiben características totalmente diferentes a lo que hablamos. Son repuestos de bajo costo, inclusive tienen descuentos por compra en cantidad, por ejemplo, filtros, ¿no? Se necesitan más frecuentemente, sujetos a patrones de demanda, es decir, no al azar. Sabemos que el filtro lo tenemos que cambiar cada cierto tiempo y no al azar. De disponibilidad inmediata en el mercado, con eso se abrevia el tiempo de entrega, y son menos críticos, con impacto de indisponibilidad que nos falta un filtro, puede representar molestias, inconvenientes, pero la máquina sigue andando, ¿no? Si bien pueden surgir inconvenientes, pero la máquina sigue andando. Entonces es muy importante en esta política de repuestos tener en cuenta la frecuencia de consumos de un repuesto, que son los de baja rotación, como el caso del ejemplo típico, y los consumibles, o de alta rotación, que sería, por ejemplo, un filtro. Frecuencia de consumo. Otro tema que define la política de repuesto es el plazo de entrega. Algunas piezas se encuentran en stock permanente en proveedores cercanos a la planta. Eso sería lo ideal, ¿no? Otras, en cambio, se fabrican bajo pedido, por lo que su disponibilidad no es inmediata, ¿no? E incluso su entrega puede demorarse meses. Fíjense, las piezas que pertenecen a equipos críticos y cuya entrega no es inmediata, ya deberían integrar el almacén de repuestos. Pero como dijimos, todo esto está ligado a la política de repuestos de la compañía. Aquellas piezas que pertenecen a un equipo que no es crítico pero que puede estar largo tiempo fuera de servicio, deberían también considerarse en esta lista. El plazo de entrega
de esa pieza es muy importante para definir la política. Y también, por último, el costo del repuesto. En el almacén siempre se trata de tener un almacén, no podemos tener muchísima cantidad de repuestos en un almacén porque esos repuestos nos generaron un costo y eso es capital inmovilizado. Es capital, dinero que tenemos inmovilizado en las estanterías de un almacén. Imagínense, ¿no? Entonces, es muy importante no llenarnos el almacén de una cantidad muy grande o muy alta de repuestos. El costo del repuesto. Aquellas piezas de gran precio, grandes ejes, coronas, cigüeñales, equipos muy especiales, muchas nos preguntamos, ¿deberían mantenerse en el stock de la planta o deberían estar sujetas a un sistema de mantenimiento predictivo eficaz? Eso cada empresa definirá su política. A mi criterio, un cigüeñal, por ejemplo, yo lo tendría en el stock de mi planta. No, porque es muy importante. También podemos ver la posibilidad de compartir entre varias plantas. Nos ha pasado en el rubro petrolero que entre empresas nos hemos prestado repuestos, ¿no? Bueno, entonces volviendo, en cuanto a la política de repuestos, hay 4 puntos que ya recién lo vimos: la criticidad de la falla, la frecuencia de consumo, el plazo de entrega y el costo de repuesto. Con todo esto estos 4 elementos nos van a definir los niveles apropiados de stock que tengo que tener en el almacén. Bueno, también tenemos, inclusive en almacenes también, los indicadores KPI. KPI significa Key Performance Indicator, que son indicadores de calidad, indicadores claves de desempeño o también medidores de desempeño. Término KPI, no se olviden, Key Performance Indicator. Normalmente es un número, una medida que suele expresarse en porcentaje y que nos ayuda a identificar el rendimiento de una determinada acción, trabajo o proceso. Nos indica nuestro nivel de desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad. El objetivo de un KPI es ayudar a tomar mejores decisiones respecto al estado actual de un proceso, proyecto, estrategia o campaña y de esta forma poder definir una línea de acción futura. Hay una frase muy interesante, la he abreviado, pero si no medimos será muy difícil poder mejorar. Acuérdense, si no medimos es muy difícil poder mejorar. Bueno, esto tiene que ver con las notas de una escuela, ¿no? Cuando nos calificaban, si no nos califican, no sé si me saqué un 5 o me saqué un 9. Entonces, si no me lo dicen, ¿cómo voy a mejorar? ¿No? Aunque muchos nos cueste, es lindo que los jefes o nuestros superiores o nuestras maestras, nuestros profesores nos digan qué aspectos tenemos que mejorar. Muy importante. Los KPI permiten obtener información útil y valiosa sobre un proceso o un proyecto, medir determinadas variables y resultados a partir de dicha información del KPI, ¿no? Analizar la información, comparar la información, determinar las estrategias y tareas efectivas, tomar decisiones oportunas, detectar oportunidades de mejora. Vamos a tomar un ejemplo sencillo. Si, por ejemplo, uno es cocinero, ¿no? Entonces puede decir cuántos platos de comida, hacer una estadística, hacer una encuesta, cuántos platos de comida le gustó a la gente durante el periodo de un mes. Eso es un indicador KPI, porque es un medidor de desempeño de cómo está el tema de la cocina en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo, pero que bien vale.
Acá hay otros ejemplos un poquito más técnicos, como los KPI de logística, que es el costo de transporte sobre las ventas, ¿eh? Cuántas ventas hice y cuánto gasté en transporte. El costo por kilómetro de todas mis unidades, ¿no? Que han hecho la distribución de mis productos, las entregas a tiempo, del mes, de tantas entregas, cuántas se entregaron a tiempo, el cumplimiento de plazos, ¿no? De todos los plazos que yo tenía fijado con mi cliente, cuántos se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, si de 100 plazos, de 100 de entregas, entregamos las 100 bien, bien, 100%, es un KPI excelente. Si tenemos un cumplimiento de plazo de 0, significa que de 100 compromisos que teníamos, no cumplí ninguno. Eso es el KPI. Nos ayuda a ver oportunidades de mejora. Los KPI de venta, el nivel de facturación, cómo estamos posicionados en el mercado, los reclamos o devoluciones, ¿no? De tantas ventas me han devuelto tanta cantidad, el volumen de compras por cliente, etc. Los KPIs de mantenimiento, los mantenimientos preventivos que se completaron a tiempo, los correctivos versus los preventivos, el tiempo entre fallas de una máquina, etcétera, etcétera. Todo esto son KPIs, pero nos interesa en este momento el KPI de almacén, que podemos enfocarlos en la eficiencia en la recepción de los productos o de los repuestos. Se puede medir atendiendo el tiempo utilizado por los trabajadores desde que él vive hasta que es contabilizado, registrado y almacenado. Para medir este KPI se puede calcular un tiempo promedio y compararlo con periodos anteriores. Llega un bien, entonces lo pone en la plataforma, a ver el tiempo desde que se recibe, se contabiliza, muy importante, se registra y se almacena. Esto tiene que ver con el orden que tiene que haber en un almacén. El costo de la recepción, el costo total de recepción sobre el total de bienes recibidos, costo total de recepción, cuánto gastamos en horas hombres, en máquinas, para recibir el producto, y sobre el total de bienes recibidos. El volumen o cantidad de bienes recibidos por empleado de almacén y por hora. ¿Qué cantidad recibió cada empleado y por hora de trabajo? El inventario recibido por hora, la cantidad de elementos, ahora vamos a ver lo que es inventario, y el tiempo de utilización de la plataforma o del muelle de recepción. Eficiencia en la recepción. Si nosotros vemos que tardamos mucho tiempo en contabilizar, registrar y almacenar un producto versus periodos anteriores, por ejemplo, entonces ya vemos que la situación hay que mejorarla. Costo de almacenamiento, el costo que supone almacenar el inventario durante un determinado periodo de tiempo. Es necesario saber cuánto tiempo está un producto en inventario, el espacio que ocupa y los costos que supone, mano de obra, seguro, almacenamiento, etc. El volumen de inventario por metro cuadrado y el espacio ocupado sobre el espacio total que dispone el almacén. Todo eso hace al costo de almacenamiento. Como les decía, no puedo tener el almacén lleno de productos porque eso es capital inmovilizado, y menos productos que no tengan una rotación de stock. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema del cigüeñal, tener un cigüeñal sí, porque más para un equipo crítico, pero llenarme el almacén con 10 cigüeñales que valen 120.000 y que los voy a usar al cabo de 20 años, eso me ocupa lugar en el almacén, es mucha plata inmovilizada, me ocupa espacio, supone todo eso. Por ejemplo, las correas, que también hay que tener en cuenta la degradación del producto. No puedo tener el almacén lleno de correas y que las voy a utilizar dentro de 2 años, porque la correa se me seca y ya no va a cumplir su función. Son ejemplos, ¿no? Para tener en cuenta. Entonces vamos a medir los costos de almacenamiento. Tenemos que seleccionar bienes y el KPI de seleccionar bienes y preparar en BIM.
envíos. En este aspecto está presente el error de seleccionar los bienes. ¿Cuántas veces nosotros mismos pedimos una mercadería o pedimos ahora que está un delivery y nos viene la comida equivocada, etcétera, etcétera? Eso básicamente es el error de seleccionar los bienes. Un envío erróneo provoca la devolución de los bienes con un sobrecosto para enmendar el error. La insatisfacción del cliente puede ser interno o externo. Imagínense que nosotros, insatisfacción, cliente interno, por ejemplo, dentro del almacén, dentro de una planta, se rompió una máquina y me piden un filtro, el filtro A, y el almacén me manda el filtro B. Bueno, todo eso hay insatisfacción, es un cliente interno que va a estar, el mecánico va a estar insatisfecho con el del almacén porque no me dio el repuesto correcto, ¿no? Por eso también hay clientes internos, que son los clientes dentro de la compañía. Externos, bueno, son, como dijimos en el caso de un delivery, de un delivery de una comida o de una farmacia, ¿no? Imagínense, más crítico una farmacia, ¿no? Pedimos un medicamento, y en la farmacia hay un error al seleccionar ese medicamento, entonces va a haber una insatisfacción nuestra. Y si es recurrente, un impacto negativo en la empresa o en el mercado, ¿no? Si yo pido siempre a una farmacia medicamentos y me los traen en forma equivocada, entonces ya hay un impacto negativo en el mercado. Por ello hay que organizar bien el almacén, utilizar estanterías adecuadas y un correcto etiquetado. Organizar un almacén no es tarea sencilla. Me ha tocado trabajar en una empresa donde se ha tardado 4 meses en organizar un almacén que estaba totalmente desorganizada. Hay que tener cuidado, ¿no? Eso también es como pasa en los galpones o en las salas que no usamos en nuestra casa. Empezamos a acumular cosas y luego es un lío, es un lío acomodar todos esos elementos que los acumulamos, ¿no? Entonces hay que organizar bien el almacén, utilizar estanterías y un correcto etiquetado. Más allá de todo, el caso de una farmacia es el ejemplo típico de lo que es algo bien organizado, las estanterías adecuadas, el correcto etiquetado, ¿sí? Ellos saben inmediatamente dónde ubicar o dónde buscar el medicamento que uno le pide. El caso de una farmacia es un caso bien ilustrativo de lo que es algo bien organizado, ¿no? El KPI para seleccionar bienes es cantidad total de envíos y devolución de los bienes incorrectos. Acá justamente de lo que hablaba, ¿no? Un KPI que me indique cuántos envíos hice en el mes, por ejemplo, o en la quincena, o en el día. Cuántos envíos hice y cuántos me devolvieron. El costo de las devoluciones, todo eso tiene un costo. Por ejemplo, uno envía una moto a entregar un producto y me lo rechazan y bueno, todo esto tiene un costo de transporte, ¿no? De transporte. La productividad, otra vez son horas hombres que se gastan en buscar nuevamente el producto, utilización de materiales de embalaje, ¿no? Utilización de la plataforma, bueno, estoy hablando de equipos grandes, ¿no? Unidades de vueltas dividido unidades solicitadas. Bueno, todo eso tiene que ver con seleccionar bienes y preparar envíos. Que justamente, vamos acá, siempre empieza el término picking. Pick en inglés o pick up significa levantar, agarrar. Picking es la actividad de preparación de pedidos que consiste en la retirada y combinación de cargas no unitarias, o sea, no unitarias significa lotes, ¿no?, de mercadería, para conformar el pedido de un cliente. Me dan una lista y me dicen, prepárame tantas unidades, entonces yo tengo que ir acá al almacén, fíjense en qué bien ordenadita que está este almacén, y tengo que ir seleccionando
los elementos que están en la lista que me dijeron que prepare. Eso es el picking. Puede llevarse a cabo en casi cualquier tipo de depósito y se produce siempre que se necesite juntar paquetes, piezas, productos o materiales. Pero una vez reunido, proceder a su traslado. Se lo digo bien, si bien picking es ni más menos que levantar o acarrear cosas. El picking también y la manipulación de cargas unitarias están conectados con el ciclo de reposición de existencia, con el proceso de envíos de pedidos preparados. Es muy importante también el término de reposición de existencias, ¿no? Para no quedarnos con, por ejemplo, repuestos que me lo piden mañana y no tengan, ¿no? Sigamos con los KPIs de almacén, la rotación de stock o inventario, que refleja la frecuencia con que se consume o se vende el inventario. ¿Qué productos se consumen o venden y cuáles no para aplicar estrategias de reducción del inventario? Esto es lo que le decía anteriormente, ¿no? No tener productos que me estén ocupando un lugar en estanterías y que me generen un capital inmovilizado. Un inventario con baja rotación ocupa espacio en las estanterías y disminuye la eficiencia del almacén. Inventario con baja rotación, que ocupa lugar y me disminuye la eficiencia de un almacén. La rotación de stock o de inventarios es un indicador que señala el total de veces que el inventario del almacén requiere ser abastecido con nuevas existencias. Es decir, la cantidad de ocasiones que se ha de proveer el almacén con el inventario necesario para lograr una eficiente gestión de logística. Por ejemplo, si nosotros tenemos productos que se venden, cuanto más alta es la rotación de stocks, aleluya, porque es un bien para la empresa. Significa que la empresa está vendiendo muchos productos. Bien, control de inventario. ¿Qué es un inventario? El inventario, muchas veces hablamos de inventario, es un documento o un listado donde se registran los bienes muebles e inmuebles de una empresa, de una entidad pública o de una casa mismo, ¿no? Nosotros podemos hacer el inventario de una casa. Bueno, por ejemplo, cuando vamos a alquilar una casa, el que nos alquila nos da una lista de elementos que tiene la casa, que sería como un inventario. ¿Para qué está ese listado? La misión es organizarlo, ordenar los productos y tenerlos registrados formalmente. Como le decía el tema de los medicamentos en una farmacia. Organizamos, ordenamos y los tenemos registrados o etiquetados formalmente. Y las existencias o stock son activos que posee la empresa y que están pensados para ser parte de un proceso de transformación, incorporación, producción o venta. También se conoce con el anglicismo de stock, que es lo que le decíamos, ¿no? Existencia. Una cosa es el inventario, el inventario es un listado, un listado donde se registran los bienes inmuebles. Las existencias ya son elementos activos, son más elementos físicos. El control de inventario se refiere a los procesos que ayudan o coadyuvan al suministro, accesibilidad y almacenamiento de los productos para iniciar los tiempos y costos relacionados con el manejo de los mismos. Es un mecanismo a través del cual la organización administra de manera eficiente el movimiento y almacenamiento de la mercancía, el flujo de información y recursos que resultan de ello. El control de inventario es importante para mantener el balance correcto de las existencias en los almacenes. A esto quería llegar. El balance correcto de las existencias. No quiero tener productos en el almacén ni quiero también tener productos que me los pidan y no los tenga en mi estantería. Bien. Tenemos las clases de existencia o de stock, que son las materias primas. La materia prima es un bien que se usa para fabricar otros bienes. Son aquellas que mediante la transformación o la elaboración se destinan a formar parte de los productos fabricados. Tenemos productos semi-elaborados, productos terminados o acabados,
mercaderías o existencias comerciales, que son materiales que compra la empresa y se destinan a una posterior venta, sería como una reventa, ¿no? O se comercializa, por ejemplo, un almacén, ¿no? Una venta de un supermercado, ¿no? Eso quiero decir. Otros aprovisionamientos, elementos incorporables como combustible, recambios, embalaje, envases, material de oficina. Todo eso son el tipo de existencia, el tipo de stock que tenemos. El stock de materiales, el stock de repuestos, diferentes clases. Bien. Para la implementación del control de inventario, muy importante, no sé si todos lo conocen, esta regla de las 5S, que son 5 palabritas japonesas, Seiton, Seiketsu, bueno, no me acuerdo cuáles eran, pero Seiton es una, Seiketsu, habrá otras, pero son 5, que es seleccionar, tener lo necesario, acá es como limpiar las cosas que no sirven y quedarme con lo necesario, ¿no? Por ejemplo, puede ser en nuestra heladera de cocina, ¿no? Muchas veces digo, bueno, hace 10 días que no la, a ver, ¿qué es lo que necesito y qué es lo que lo tengo que descartar? Porque ya está vencido, etc. Seleccionar. Esto se puede aplicar a todo tipo de actividad. En nuestra mesa de trabajo podemos aplicar la primera S, que significa seleccionar, ¿no? Que es tener lo necesario. Ordenar, que cada cosa tenga su sitio, ordenar en estanterías, ¿no? Ordenar en estanterías, cada cosa en su lugar. Limpiar, el área de trabajo limpia. Acá también para evitar caídas, resbalones, cortes, etc. Estandarizar cada objeto con su lugar marcado, poner etiquetas a cada objeto, y seguir mejorando, que es la última de las S, repito, son palabritas japonesas, pero esto se aplica a todo, hasta en nuestra casa lo podemos aplicar. Bien, así podemos hacer un buen control de inventario. Imagínense si tenemos todo desordenado, imagínense, nos ha pasado, ¿no? Nos piden, estamos haciendo un mantenimiento preventivo, necesitamos un repuesto, o justamente vemos que una pieza pequeña, por ejemplo, hasta un tornillo puede ser, un tornillo que se salió de la máquina y vamos a buscar al almacén este tornillo, si no lo tenemos bien ordenado, si no lo tenemos etiquetado, bien colocado en su sitio, entonces todos esos son tiempos que muertos, ¿no? Tiempos que perdemos. También tenemos que mantener, justamente lo que hablo, un catálogo con los productos que se manejan, ordenemos, clasifiquemos, esto recién el área de trabajo limpia, con esto evitamos accidentes, imagínense, ¿no? Pisos sucios, pisos resbaladizos, que causan, nos podemos resbalar, nos podemos golpear, tropezamos con herramientas, bueno, todo esto son temas de un buen control de inventario que también hace al control del almacén, ¿no? El almacén ya es algo, es el edificio, ¿no? Ya es algo más físico. El inventario es una lista de repuestos que tenemos. Tenemos que tener un método de periodicidad para la realización de inventarios, ¿no? Hay unos que son perpetuos, que es dicho continuo, el día a día, periódicos, donde se establecen fechas. Muchas veces, no sé si les ha pasado, hemos llamado a una empresa y nos dicen, fundamentalmente a fin de año, no, estamos con inventario durante 2 o 3 días. Entonces están inventariando todos los productos que poseen. Es importante comprender lo que es stock máximo. Yo hasta cierto stock puedo mantener, según tengo un stock mínimo de seguridad. Eso es lo que hablaba antes, ¿no?
no más de un stock máximo, no más productos voy a obtener, no más repuestos del stock máximo que yo me fijé, ni menos productos del stock mínimo. Bien, tenemos que monitorear y actualizar de manera constante la información, y también si tenemos algún software, también que nos permiten acelerar el cumplimiento de las actividades relacionadas con el inventario. Bien, y fundamentalmente, que siempre les digo, para llevar a cabo todo este tema de orden, confiabilidad, etcétera, fundamentalmente entre los miembros de una organización o de diferentes sectores donde siempre hay problemas, donde uno se echa la culpa del otro, entonces siempre tiene que haber el respeto, que las diferencias nos enriquecen, pero el respeto nos une. Tenemos que tener la escucha. Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino para contestar. Pero en el caso de la escucha en una empresa se reducen los conflictos por malas interpretaciones en la comunicación. Y siempre la voluntad. Hay una fuerza una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad de hacer las cosas bien, de mantener un almacén y un inventario ordenado. Bien, con esto voy a dar por concluida la charla. Lógicamente en el curso podemos ampliar también cada uno de todos estos temas que hemos visto. Así que bueno, ahora voy a pasar a dejar de compartir la pantalla y que ustedes me hagan las preguntas que desean. Permiso. Bien, acá estoy. Bueno, acá me ponen las palabras en japonés. Seiri, Seiton, Seisu y Seikitsu. Bien. Gracias, Ayrton. Bien. Consulta, el gestión de inventario, ¿qué grado de impacto interviene en los CAPEX y OPEX? Bien, eso depende también de, depende de la actividad de la empresa, ¿no? Sí, como hablamos, ¿no? En los CAPEX significa Capital Expenditure, o sea, gastos de capital. Claro, es todo lo que hablamos recién, ¿no? Un stock alto que tiene baja rotación de stock tiene un gran impacto económico en la empresa, ¿no? Y costos operativos, claro, OPEX significa Operating Expenditure, gastos operativos. Si tengo un almacén lleno de mercadería que no utilizo, que tienen baja rotación de stock, los gastos operativos son altos, fundamentalmente en este caso de horas hombre, ¿no? O los metros cuadrados que ocupe, etc. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Otras preguntas? Los repuestos consumibles que son desgastables, ¿cómo dimensionamos su stock? Bueno, cada repuesto, por ejemplo, los filtros, ¿no? Sabemos que un filtro de un automóvil se cambia cuando cambiamos el aceite, por ejemplo, del motor, cada 5.000 kilómetros. Entonces eso sería un consumible. Eso lo puede venir y no sé si otro. Bien. A ver si veo otra pregunta por acá. Bien, señores, a ver. Bueno, me dice acá, por ejemplo, las muelas de una chancadora. Bueno, eso ya depende del uso también, ¿no? Ya son elementos muy,
muy específicos, ¿no? Todo eso ya depende del uso que yo le voy a dar a la chancadora, ¿no? Muy difícil precisar, ¿eh? O dimensionar su stock, ¿no? Pero como dijimos, ¿no? Pues la muela de una chancadora puede ser, bueno, depende, ¿no? El tiempo que la use. Yo no, la verdad que no sé cuánto dura una muela, claro, no sé cuánto dura una muela de una chancadora, no sé si la uso todos los días durante 10 horas por día, aquí, no sé si dura 3 meses. Entonces, ahí yo ya tengo un parámetro, ¿no? Ahí nos tenemos que ver en la historia, en el historial de lo que eso, la muela de una chancadora, no sé, o por ejemplo, la hoja de sierra, es algo muy similar, depende cuánto tiempo la use, ¿no? Por ejemplo, una hoja de sierra, yo digo que si la uso durante 10 horas por día, me va a durar, no sé, 10 días. Entonces yo ahí ya puedo dimensionar mi stock. ¿Me entiende, no, Rodrigo? Gracias, Sócrates Peña, por aportar, que depende del tiempo, ¿no? Del tiempo de uso, ¿no? Sí, Ale. Buenas noches. Sí, Ale, ¿cómo te va? Una pregunta. eh, ¿Cómo puedo realizar un control de stock por decir, en una empresa o en una tienda, en un como un comercio o así, o en un comercio público? ¿Cómo puedo hacer cómo puedo realizar un control de stock? En un O comercio, en dónde se puede realizar un control de stock? control de stock, Sí, por ejemplo, en un supermercado, ¿no? En un supermercado, ellos realizan, ahí tienen lo que se llama el índice de rotación de stock, que te dice cuántas veces una mercadería hay que rotarla, ¿no? Hay que comprarla durante un tiempo. Si mal no recuerdo, en un supermercado son 25 veces al año que yo tengo que comprar ciertos lotes de mercadería, ¿no? Ellos lo tienen bien, bien organizadito. Pero todo eso viene con el historial. Por ejemplo, si yo me pongo un negocio nuevo, claro, voy a tener mercadería mínima, pero después si a mí, por ejemplo, el azúcar, veo que se vende mucho, ahí yo voy a comprar más stock, ¿no? Por eso digo, todo eso es muy relativo, ¿no? Eh, Todo eso tiene que ver con el historial de compras, el historial de pedidos, etcétera, ¿no? ok, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, señores, espero que les haya gustado. Ah, acá me pide, algunos proveedores ofrecen los famosos contratos marco de provisión, donde ellos garantizan tener un stock por unidad. ¿Tiene alguna experiencia? Sí, tengo experiencia y es importante, es bueno hacer un contrato marco donde, bueno, ahí yo me quedo prácticamente como me garantizan tener la cantidad o el stock que yo necesito, entonces se me rompe un engranaje y ellos me lo dan. Se me rompe hasta un cigüeñal, ellos me lo dan. Bueno, todo eso es importante. Es bueno el tema de... Es como tercerizar, es como tercerizar el almacén, ¿no? Me parece muy bueno
realizar contratos marcos de provisión. Bueno, todas estas preguntitas básicamente las vimos, ¿no? Sí, todo es bueno estudiar el mercado, claro, lógico, ¿no? De nuestros clientes, dónde vamos a poner un punto de stock, seguro, ¿no? El tema, un centro de distribución, por ejemplo, ¿no? Un centro de distribución donde, por ejemplo, Pharmacorp tiene un centro de distribución, ahí llegan todos los medicamentos y ahí se distribuyen, ¿no? Bueno, errores, acá me preguntan cuáles son los errores que una empresa puede cometer, ¿no? Al manejo y control de inventario. Yo diría que cosas para mejorar, ¿no? Pero hoy día lamentablemente se ve mucho, diríamos, el bolsillo de cada empresa. Entonces, ahí, para tener un almacén bien organizada también hay que invertir. Como todo, ¿no? Como todo. Por eso les decía que acá 2 más 2 no son 4, ¿no? Vos querés tener algo bien y tenés que invertir en horas hombre, tenés que invertir en software, en programas de computación, ¿eh? Alguien que esté constantemente con el stock. Como les decía, ¿no? Yo trabajé donde había un almacén totalmente descontrolada, desorganizada. Entonces, cada vez que se buscaba un repuesto, se estaba haciendo un mantenimiento y se tardaba media hora, 1 hora o hasta más tiempo. Entonces, bueno, eso la empresa tiene que invertir. La empresa tiene que invertir en eso. Bien. Todas estas, ¿cómo evitar acumular el stock? Bueno, justamente, ¿no? Yo primero el historial es lo que marca todo, ¿no? Y el orden, ¿no? Historial y orden. Bueno, ¿qué factores intervienen a la hora de realizar una auditoría en gestión de inventario? Bueno, todo lo que hablamos recién, ¿no? Fundamentalmente los KPI, ¿no? Los KPI. Depende si tenemos un inventario de una mercadería que se vende en un supermercado, depende si es un inventario de repuestos en una empresa, etc. Bien, bueno, veo que hay muchas preguntas que siempre redundamos en lo mismo. En tal caso, a, nos vamos a ver en el curso para definir o ponerle un marco a las mismas. Y bueno, les agradezco un minutito, les agradezco mucho. Voy a darle un micrófono. Espero verlos el martes.